Bien, vamos a compartir la palabra de nuestro Dios y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Marcos capítulo 3. Evangelio de Marcos capítulo 3. Y vamos a estar leyendo versículo 13, vamos a leer hasta el 19. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo ubicó? Listo, entonces leemos la palabra de nuestro Dios que dice, hablando de Jesús, que después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Hasta allí. Pueden tomar asiento los hermanos que están de pie. Hubo un caso en una de las guerras que enfrentó Estados Unidos, donde una madre le llevaron los hijos a la guerra, pero luego les llegó la noticia que había muerto, creo que eran 2 hijos, murió uno de ellos, les queda uno, y como era solo una señora, ella hizo una petición al gobierno de que pudiera tener al único hijo que le quedaba vivo. Efectivamente, el gobierno envió un comando a la zona de guerra en el otro país donde estaban, cuya misión era simplemente traer de nuevo a casa al soldado el hijo único que le quedaba a esa madre. Ese era el trabajo de ellos, no era enfrentar al enemigo, básicamente, no era hacer otra cosa, sino la misión, el propósito, la finalidad para lo cual lo enviaron era traer de vuelta a casa al hijo que todavía quedaba vivo. De hecho, eso inspiró una película, ¿no? Ese acontecimiento. Y mirando esto, de ese propósito, esa finalidad que tenía el grupo, me llama la atención porque el Señor Jesús tenía claro a qué vino a la tierra. Y Jesús siempre que le preguntaban, o simplemente que él lo decía en una frase completa, una frase sencilla. Por ejemplo, en una ocasión dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, dijo, tenía claro a qué vino. En otra ocasión dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Tenía claro. Y eso nos debería inspirar para nosotros ponernos a pensar, no es el punto, pero hago un paréntesis, ponernos a pensar, ¿para qué vine a esta tierra? Jesús lo tenía claro y dije, yo vine a servir y a morir. Así cortico, no me puso a decir, no, yo vine, mira, y entonces, y cuando, y pasa aquello. No, dijo, vine a servir y a morir. Ya, sencillo. Dijo, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cortico. Lo tenía bien claro. Y en ese proceso, dijo en otra ocasión, las palabras de mi Padre las he dado a conocer. O sea que vino a morir, a salvar al mundo, pero en ese proceso necesitaba comunicar un mensaje de parte de Dios. El asunto es que como él vino a algo bien claro y definido, y que básicamente era morir, Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Cuando cumplió ese objetivo, bueno, ¿qué más tenía que hacer en la tierra? Ya vino e hizo aquello para lo cual vino. Sin embargo, hay la necesidad de seguir anunciando el mensaje a las otras personas. Y entonces él tiene un plan, una estrategia, y es conformar un grupo de personas para que continúen la labor que él empezó. Ya no de morir, porque esa fue la labor única y exclusiva de él, pero el proceso de continuar comunicando el mensaje de Dios
tenía que seguir a través de las generaciones y ya él no iba a estar presente. Así que recurre a un grupo de personas para continuar esa labor. Y el Señor Jesús nos dice, 1 Corintios 15, que Él se le apareció después de resucitar a más de 500 hermanos. Es decir, que Jesús en 3 años y medio de ministerio logró una congregación, por decirlo así, de más de 500 personas. Efectivo, ¿no? El ministerio del Señor, más de 500 personas. Pero de esas más de 500 personas, en una ocasión Él llamó y envió a 70 o 72 de ellos. Es decir, mire cómo el grupo se va reduciendo para un trabajo específico, a 70, 72. Pero de esos 70, 72 hay un grupo más reducido todavía y son 12. Y de esos 12 nos dice la Biblia que Jesús subió al monte. No nos dice Marcos, que es el que leímos, para qué subió al monte, pero Lucas sí nos dice a qué subió al monte y fue a orar. Y pasó toda la noche orando y al día siguiente nos aclara Lucas que bajó de la montaña y entonces escogió a 12. Marcos nos dice aquí que llamó a los que él quiso. Y esos que llamó, muy obedientes, vinieron a él. Y de esos que llamó, estableció, conformó un grupo de 12. Y esos 12 los llamó apóstoles y esos 12 son conocidos por la historia eclesiástica y la historia de la humanidad como los 12 discípulos. Escogió a esos 12. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es un aprendiz, alguien que está cerca del otro para aprender de esa otra persona. Y en el caso nuestro, si usted está para seguir al Señor, para aprender de Él, para seguirlo, entonces usted es un discípulo también. Y la intención mía en esta ocasión es que no seamos simplemente un seguidor, sino un discípulo, porque Jesús, entre otras cosas, vino a establecer discípulos, es decir, aprendices, personas que copiaran, que emularan, que imitaran su vida, su ministerio. A eso vino el Señor Jesús, a, entre otras cosas, establecer discípulos. Y si tú has creído en Cristo, si tú eres un seguidor de Cristo, entonces tú eres un discípulo de Jesucristo también. Y como todo lo que el Señor hace, tiene una finalidad, un propósito. El hecho de establecernos a nosotros como discípulos también tiene una finalidad específica de parte del Señor. O sea, ¿para qué constituye el Señor discípulos? ¿Para qué nos llama y nos constituye a nosotros como discípulos? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? Y el pasaje sí nos dice, y nos dice varias veces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? Y la primera finalidad por el cual el Señor nos constituye como discípulos es para estar con Él. Uno pudiera pensar, bueno, hay un trabajo que hacer. De hecho, Jesús está comisionando a 12 para hacer algo. Pero antes de enviarlos a hacer algo, nos dice el Evangelio de Lucas que Él estableció a 12 para que estuvieran con Él. Entonces, ¿para qué el Señor constituye discípulos? En primer lugar, para estar con Él. Eso nos muestra que el discipulado es algo relacional, es de relación. Porque la primera finalidad de un discípulo es estar con Él. Y en esta época que nosotros estamos viendo, de pronto algunos se afanan por liderar, por predicar, por enseñar, por ocupar un cargo, por servir al Señor de diferentes maneras, y eso está bien. Pero antes de eso, nuestra labor principal como discípulos es estar con Él. Esa es nuestra principal labor como discípulos, porque el discipulado es relacional, o sea, es de relación, estar con Él. Yo no sé si le ha pasado, pero de pronto a veces los hijos de unos muchachos o jóvenes, papi, voy a salir con mis amigos. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer? No, nada. ¿Pero qué van a hacer? No, nada. Vamos a salir ahí, nada más. Porque es que uno de pronto se imagina que tienen que hacer algo, tienen que descubrir América por lo menos. O sea, tienen que hacer algo, pero no, simplemente lo que quieren es estar juntos, compartir. No van a hacer nada espectacular, no van a explorar la luna, no van a ir a la NASA, no, van a estar
juntos, compartir. Eso es lo que quieren, estar juntos, compartir entre ellos solamente, pasar tiempo juntos. La idea es compartir, porque ¿qué sabe qué? Cuando uno comparte suficiente tiempo con otra persona, se aprenden sus modales, se aprenden sus palabras. Porque muchas veces uno como padre le dice a los hijos, mira, no quiero que andes más con fulano. Porque lo que él dice ahora tú estás diciendo lo mismo. Porque se copian las palabras, inclusive hasta de manera inconsciente. Uno copia. Mire que parejas de esposos que han estado mucho tiempo juntos, a veces hasta físicamente terminan pareciéndose. ¿Por qué? Porque estar con otra persona, uno termina copiando gestos, hasta inconscientemente. Mire, es que hasta nosotros, la sociedad, la humanidad, tenemos dichos. Y por ejemplo, uno dice, el que anda con la miel, ¿cierto? Porque estamos hablando de que cuando estamos con otra persona, aprendemos de esa otra persona. Tenemos otro dicho también, dime con quién andas, ¿cierto? Y dice, te diré quién eres, hijo de tigre, ¿cierto? Camarón que se duerme. Ese sí lo sabe, pues eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay unos dichos, el que anda con la miel algo se le pega, que dime con quién andas y te diré quién eres. La Biblia dice en Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Porque el estar con alguien, uno hasta inconscientemente puede llegar a imitar gestos, acciones o palabras de la otra persona. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Está formándonos a nosotros como discípulos simplemente para que estemos con Él, para compartir juntos, para pasar tiempo con el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque pasar tiempo con Él nos da la oportunidad de aprender de Él. Cristo dijo, aprendan de mí. Dijo en Mateo 11, 28 al 30, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pasar tiempo con Él nos da la oportunidad de aprender de Él. Pasar tiempo con el Señor Jesucristo nos da la oportunidad de conocerlo, de estrechar nuestra relación con Él, de estar cerca y de conocer al Señor Jesucristo. Por eso la primera finalidad de nuestra como discípulos, antes que cualquier otra cosa, es pasar tiempo con Él, con el Señor. Por eso usted como discípulo no se quede simplemente en el grupo de los 500, no se quede simplemente en el grupo de los 70, entre a ese grupo específico, a ese círculo más cercano al Señor Jesús. Y lo primero que pueda hacer, ¿sabe qué? Pase tiempo con el Señor, busque la presencia de Dios, busque el estar en la presencia de Él, el deleitarse en su presencia. Nos afanamos, corremos con actividades, pero lo primero es estar con Él. Porque el discipulado es relacional. Y es relacional en todo sentido, o sea, de relación me refiero. Relación con Cristo, pero también nos permite relacionarnos con los otros discípulos. El discipulado es relacional, estar con Él. Pero el hecho de estar con Él nos permite relacionarnos también con los otros discípulos. Y hay un listado de discípulos. Y el hecho de que aquí está Cristo y viniera Pedro de allá, y de acá viene Juan, y de por acá del otro lado viene Tomás, el hecho de acercarse y de estar con Cristo trae como consecuencia también que se acercan a los otros discípulos, a los otros que se acercan a Cristo también. Y cuando uno mira el grupo de discípulos de Jesús, era bastante diverso. Había de todo en el grupo de Jesús. En el grupo de ese de 12, nada más 12, Jesús no tenía 100, la iglesia, los líderes no tenían 100, digamos que tenía 12, pero era bien diverso y complejo esos 12. Por ejemplo, allí estaba Mateo,
¿Qué era Mateo o quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Trabajaba para el imperio, para Roma. Está a favor del imperio porque es un funcionario del imperio invasor. Pero allí nos dice también que está Simón, el cananista. Esa palabra cananista también se traduce celote, Simón el celote. ¿Quiénes son los celotes? Era un grupo, por decirlo así en colombiano, era un grupo revolucionario. Era un grupo que estaba en contra del imperio romano y luchaba contra el imperio romano hasta el punto de tomar las armas y si era necesario matar para vencer y sacar del territorio a los romanos, estaban dispuestos a hacerlo. Llega Jesús y llama a Mateo. Si estuviera hablando de colombianos, era de extrema derecha. Y llama a Simón cananista, que si estuviéramos hablando acá entre colombianos, era de extrema izquierda. Nada más con verse para que le hubiéramos echado la cabeza, porque los celotes andaban armados. De hecho, cuando Jesús tomaron preso, dice la Biblia que había 2 espadas entre esos 12, ¿no? Sabemos que uno lo tenía Pedro, porque le voló la oreja a Malco, pero había otro que estaba armado. No dice quién, pero estaba armado, porque cuando Jesús le estaba diciendo algo, dijeron, Señor, aquí tenemos 2 espadas. Bueno, ya sabemos que una la tenía Pedro, no sabemos quién tenía la otra, pero por lo menos estaban armados 2. Y se encuentran ahí, los 2. Por otro lado tenemos a Tomás. Tomás le dijo a Jesús en una ocasión, si yo no meto, o a los compañeros, si no meto mi dedo en la llaga y si no meto mi mano en el costado, no creeré. Mire, una persona que tiene 1 día y medio de unas heridas abiertas, sí, porque Jesús 3 días a la manera de contar hebrea, pero 1 día y medio a la manera de contar de nosotros los colombianos. Ha pasado 1 día y medio, tiene las heridas abiertas. Y una persona con una herida abierta, usted decirle, le tengo que meter la mano para ver. O sea, eso causa dolor, eso vuelve a sangrar. Pero él dice, a él no le importa eso, dice, yo tengo que meter la mano. En otra ocasión Jesús le está diciendo un discurso. El Señor Jesús bien contento y les está diciendo, yo me voy. Y ustedes saben para dónde me voy y saben el camino. Y le preguntan de ellos, Señor, no sabemos a dónde va. Mire, el Señor Jesús está diciendo, contento, yo me voy y ustedes saben el camino. Y dice, no sabemos para dónde va, así que tampoco sabemos el camino. Esos son los discípulos. Varias veces entre ellos peleando quién era el más importante. ¿Quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús en su reino? Siendo que el que se sentaba a la derecha y a la izquierda eran los 2 puestos más importantes después del rey. Y ellos peleaban constantemente eso. Sin embargo, el hecho de estar cerca al maestro permitió que entre ellos se acercaran también, porque el discipulado es relacional. De pronto nosotros podríamos tener muchas diferencias políticas, ideológicas y de todo tipo, pero el hecho de acercarnos a Cristo prima y está por encima de todo eso, la comunión como hermanos, el hecho de estar cerca a Jesús, porque en primer lugar somos constituidos discípulos para estar con el Señor. Solo para eso en primer lugar. Pero nos dice una segunda finalidad, el versículo o el pasaje. Y ahí mismo en el versículo 14 dice, ¿para qué? Establece discípulos. Dice para estar con Él. Y luego dice, y para enviarlos a predicar. Ahora sí viene la parte del trabajo. Lo primero es estar con Él y después que estemos con Él tenemos palabra para compartirle a otros también. Mire, necesitamos compartir el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de parte de Dios para la humanidad. Y el mundo necesita escucharlo, necesita ese mensaje. Y nosotros somos los portavoces de Dios, los mensajeros de Dios en esta tierra. Somos los que tenemos el mensaje de parte de Dios. Dios nos concedió ese privilegio a nosotros.
Los ángeles se mueren, digo se mueren en sentido figurado. Los ángeles se mueren por compartir el evangelio, pero Dios no les dio ese privilegio a ellos. Los únicos que tenemos el privilegio de predicar el evangelio de Jesucristo, de compartir las buenas nuevas de salvación para la humanidad, somos nosotros los discípulos. Es un privilegio que tú tienes y que ni siquiera los ángeles tienen. Así que es nuestra responsabilidad. Tenemos ese privilegio. Por eso, hermano, prediquemos el evangelio, no solamente en el púlpito, que a veces pensamos que es el único espacio para predicar. Prediquemos persona a persona. Compártele el evangelio allá en el lugar de trabajo, allá donde tú estudias, en la universidad, en el colegio, a los vecinos, a los amigos. Tenemos la oportunidad de compartir el mensaje del evangelio en las esquinas. No sé cuántas esquinas habrá en el municipio, pero espacio es lo que hay. El espacio es el mundo entero que tenemos para predicar el evangelio de Jesucristo. Por eso, predica el evangelio, sea en un púlpito, sea en la calle, sea en una terraza, sea en una esquina, sea en el púlpito, pero prediquemos el evangelio. Predica el evangelio a niños, predícale el evangelio a los prejuveniles, a los adolescentes, predícale el evangelio a los adultos, predícale el evangelio a los hombres, predícale el evangelio a las mujeres, predícale el evangelio a los ancianos, predícale el evangelio a toda raza, pueblo, tribu, lengua y nación. Prediquemos el evangelio de Jesucristo. Prediquemos el evangelio usando las artes. Hay muchas maneras de transmitir el mensaje del evangelio. Prediquemos el evangelio utilizando medios impresos. Si Dios te ha dado el talento de dibujar, crea dibujos, figuras, tiras cómicas que tú puedas reproducir y compartir el mensaje del evangelio. Prediquemos el mensaje del evangelio a través de las redes sociales. A veces usamos, aún los creyentes, las redes sociales para una cantidad de cosas que no edifican para nada. Usemos las redes sociales para compartir el mensaje del evangelio de Jesucristo también. Prediquemos el mensaje a través de los medios de comunicación, la tecnología. Tenemos tantas facilidades hoy día. Prediquemos el evangelio usando todos esos medios tecnológicos, pero prediquemos el evangelio, porque esa es una de nuestras funciones como discípulos, predicar el evangelio de Jesucristo. Y cuando estamos hablando de predicar es compartir el mensaje. No estamos hablando ahora que tengas que saber homilética, hermenéutica, teología y todos esos IAS. No, necesitamos es predicar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Lo que Dios quiere hacer en el mundo. La obra de Dios, la palabra de Dios. Predica a Cristo con las palabras y con el ejemplo. Como dijo alguien, predica a Cristo. Predícalo siempre. Predícalo donde estés. Y si es necesario, usa las palabras. ¿Qué quiere decir? Con el ejemplo. Prediquemos a Cristo. Nosotros somos cartas abiertas y leídas ante el mundo. Así que prediquemos el evangelio. El Señor nos constituye como discípulos para que prediquemos la palabra de nuestro Dios. Y hay una tercera finalidad que está en el pasaje también, en el versículo 15. En primer lugar, somos discípulos para estar con Él. En segundo lugar, somos discípulos para predicar el evangelio. En tercer lugar, somos discípulos, dice el versículo 15, que tienen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Tercera finalidad, para darnos autoridad sobre las enfermedades y los demonios. Y esa palabra autoridad es la palabra griega exousia, que quiere decir poder delegado. En otras palabras, no somos nosotros, no es por nuestro poder, ni en nuestro nombre, ni por nuestra autoridad, que podamos sanar un enfermo o echar fuera un demonio.
Es que Dios ha delegado su poder y su autoridad sobre nosotros, los discípulos. Y ha delegado ese poder y esa autoridad para dos cosas específicas: para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ese es el poder. El poder no es para cambiar a las personas, no es para convertir a las personas, porque esa es labor del Espíritu Santo. El poder es para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Sobre eso sí ha conferido el Señor Jesús poder y autoridad para nosotros, sus discípulos. Es Dios el que sana, pero nos ha conferido su poder y su autoridad para que nosotros lo hagamos. Y hay un asunto interesante en esto de la autoridad, que en el día que vivimos no se tiene en cuenta. Y es que estamos viviendo una época en donde no hay respeto por la autoridad. Y obviamente en muchos casos también la autoridad abusa de su poder. Pero no vamos a hablar de esa parte, sino de la parte nuestra. Y Jesús, en una ocasión que un hombre centurión se le acercó a él y le pidió el favor que sanara a alguien en su casa. Y cuando el Señor Jesús se dirige al camino, el hombre le manda a decir: maestro, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque le da la razón, porque yo soy hombre bajo autoridad. Mire que cualquiera de nosotros, mi esposa ayer lo mencionaba, una frase muy común en Colombia es: usted no sabe quién soy yo. Es decir, mostramos, yo soy la autoridad, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. Pero este hombre, centurión, no es del pueblo de Dios. Y está hablando con el Señor Jesús y le dice: yo soy un hombre. No dice que tengo autoridad, sino dice: soy un hombre que está bajo la autoridad de otros. Y como estoy bajo autoridad, bajo sujeción de mis autoridades, a los que yo tengo bajo mi cargo les digo: haz esto, y él lo hace. Le digo: ven, y viene. Le digo: ve, y va. ¿Por qué? Porque soy un hombre que está bajo autoridad. Y como está bajo autoridad, tiene autoridad para mandar a los que están de subalternos a él. Y así entonces le dice: da tú la orden, maestro, y la enfermedad te obedecerá. ¿Sabe qué? Que aquello impresionó a Jesús. Imagínense, ¿qué puede impresionar a Dios? ¿Qué puede impresionar al Señor Jesús? Tantas cosas que habrá visto en la tierra y en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, la actitud de ese hombre, que no era del pueblo de Dios, sorprendió, maravilló al Señor positivamente. Y el Señor lo elogió y dice: wow, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque era un hombre que tenía claro el principio de autoridad. Ahora estamos aquí donde Jesús dice que nos da a los discípulos autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y la iglesia tiene ese poder y esa autoridad para hacer ambas cosas. Pero es bueno que tengamos en cuenta que haya unas autoridades que Dios ha establecido en la iglesia y son sus pastores. Y la Biblia dice que quien no se somete a lo establecido por Dios, a la autoridad establecida por Dios, a Dios se opone. Sí, porque hay gente que dice: yo me sujeto a Dios, pero a hombre no. Pues eso no es lo que dice la Biblia. Porque no hay autoridad establecida sino de parte de Dios, dice la Biblia. Y las que hay por Dios han sido establecidas, por lo cual le es necesario estarle sujetos, dice Romanos capítulo 3.
Entonces, en primer lugar, sométete a la autoridad de tus pastores. No hagas nada bajo la cobertura, fuera de la cobertura de ellos. Respeta a las personas que Dios haya puesto bajo su autoridad, respaldado por Él. Así tú seas más grande, así sepas más, así seas más bonito o bonita. No, las personas que Dios colocó, esa es la que Dios respalda. Por eso, sométete a la autoridad de tus pastores. Ellos han sido puestos por Dios. Y entonces sí, bajo su cobertura, los reto en esta mañana, teniendo en cuenta lo que el pasaje nos dice, tener autoridad sobre o para sanar enfermedades, atrévete a orar por los enfermos. Busca el apoyo de otro hermano, busca el apoyo de tus pastores, infórmale a los pastores, escucha la voz de Dios y obedece y atrévete a orar por los enfermos, porque Dios ha conferido poder y autoridad a sus discípulos. Y si tú eres discípulo, entonces para ti es ese poder y esa autoridad para sanar enfermedades. Entonces atrévete a hacerlo. Y si la Biblia lo dice, y si el Señor lo dijo, yo creo que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y estos serán sanados. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios, cuando Dios quiera, como Dios quiera, pero Él lo hará. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha prometido eso a sus discípulos, a la iglesia. Por eso tenemos autoridad para sanar enfermedades. Es una promesa divina que Dios dio a nosotros, sus hijos, su iglesia, sus discípulos. Únete con otro hermano, ve a ese lugar, a esa casa. Si Dios te ha llamado, ve al hospital, pon la mano sobre los enfermos, pide los permisos, pide a las autoridades del hospital, pide los permisos a las autoridades de la iglesia, pero atrévete, ves con otro hermano, no vayas solo, pero atrévete a hacer la obra de Dios, a creer que no es por tu poder, no es por tu autoridad, es un poder delegado de parte del Dios del cielo para su iglesia, para nosotros los discípulos, de sanar enfermedades. Pero no es lo único para lo cual Dios constituye discípulos, sino también para echar fuera demonios. Para echar fuera demonios es la autoridad y el poder delegado de parte del Dios del cielo. Y ese poder y esa autoridad está conferida a todo discípulo. No es exclusivo de los ministros, pastores o evangelistas. Es un poder conferido para los discípulos, para la iglesia, de echar fuera demonios. Por eso no tengas temor de orar por un endemoniado. Busca ayuda, obviamente, de otros hermanos, que no lo haga solo. Busca la cobertura de los pastores, pero Cristo nos dio autoridad sobre los demonios. A veces nos da pavor, temor, cuando hablamos del diablo y de sus demonios. Y entonces si vemos o se manifiesta algo sobrenatural, salimos corriendo. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia en ninguna parte nos dice que huyamos del diablo. En ninguna parte. La Biblia no nos dice que huyamos del diablo. Por ningún lado. Más bien, ¿sabe qué sí nos dice la Biblia? Que lo resistamos. Y el que tiene que huir es Él. Mire la diferencia de lo que nos dice la Biblia. Nuestra naturaleza humana, si vemos un fenómeno anormal o paranormal, una manifestación satánica, demoníaca, es temer y huir. Pero la Biblia nos dice lo contrario. El Señor nos ha delegado su poder y su autoridad y nos dice que resistamos al diablo, y el que tiene que huir es Él. Así que esa imagen que uno va corriendo y el diablo viene detrás, no, es lo contrario. Él es el que tiene que ir corriendo y uno detrás. Porque eso es lo que nos dice la Biblia. Que lo resistamos y Él huirá. Lo dice el libro de Santiago, ¿no? Capítulo 4 o 5. Resistid al diablo
y Él huirá de vosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Así que tenemos poder y autoridad para reprender, para echar fuera demonios, para reprender toda obra satánica de brujos, de gnósticos, de hechiceros, de todo aquello que quiere levantarse, porque el Señor ha conferido a sus discípulos el poder delegado y la autoridad en su nombre para echar fuera demonios. No es por nuestro propio nombre, no es por nuestra capacidad, es por el poder de Jesucristo, y los demonios tendrán que huir, porque Dios ha conferido ese poder y esa autoridad a sus discípulos. Entonces miremos lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Cuál es la finalidad, el objetivo, la razón de ser de que seamos discípulos de Cristo? No es solamente que nos congreguemos como iglesia, eso es parte del proceso del discipulado. Les decía, es relacional, es compartir con los otros hermanos. Por eso no puede haber iglesia, o más bien esa actitud de que yo no voy a la iglesia porque ahí hay mucha gente. ¿Sí? Cualquier cosa que uno le quiera hablar mal de la iglesia. Pero uno encuentra que el discipulado es relacional. Y es parte, obviamente, congregarnos. Pero lo que nos presenta Marcos, la sintetizamos en tres. La finalidad de ser discípulos. Estar con Él. Estar con Él. Estar con Cristo, obviamente. Es lo que está en primero. Porque al Señor le interesa tanto el hecho de que estemos con Él, como el de que salgamos a predicar y a sanar los enfermos. Que disfrutemos la presencia del Maestro. Que nos deleitemos en su presencia. A veces estamos afanados, preocupados, corremos de aquí para allá, a veces producto de las mismas labores ministeriales, pero tomemos tiempo para deleitarnos en la presencia del buen Maestro, de Jesucristo, del Hijo de Dios, de conocerlo, de estrechar nuestra relación con Él, de conocerlo mucho más, de disfrutar su presencia. Para eso somos discípulos, para disfrutar de su compañía, para estar con Él, no solamente los domingos en la iglesia, allá en el trabajo, en la casa, cuando está con los amigos, cuando está divirtiéndose en algún lugar, cuando está con los hijos, con la esposa, cuando está con los compañeros de trabajo, de estudio, en el lugar donde estemos nosotros podamos compartir, experimentar de la compañía del buen Maestro, de Jesucristo, estar con Él, pero también que prediquemos con nuestro testimonio de vida, con nuestro ejemplo y con nuestras palabras de que realmente Jesucristo vino a hacerle el bien, a bendecir al mundo, y que también podamos nosotros sanar enfermedades y echar fuera demonios, porque nos ha sido conferido ese poder y esa autoridad de parte del buen Maestro. Me llama mucho la atención algo que dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dice el Evangelio de Mateo: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando en las sinagogas de ellos, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Eso nos dice la Biblia de la labor del Señor Jesucristo. El profeta, inspirado por el Espíritu Santo y prediciendo lo que el Señor Jesús iba a hacer, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, sobre Cristo. ¿Sabe por qué? Porque me ungió Dios y me ha enviado, dijo Jesús, a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado Dios
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La labor del Señor Jesús entre nosotros. Y lo bueno es que esa labor no ha terminado. ¿Y sabe quiénes son los portavoces para continuar esa labor? Los mensajeros para continuar ese proceso. Los discípulos de Jesucristo en esta tierra. Usted que ha creído que es discípulo, que usted se constituya en un canal de bendición para su casa. Por eso en esta mañana bendiga a sus hijos, bendiga a su esposo. Aunque parezca rebelde, no le siga diciendo más rebelde. Bendígalo con sus palabras, bendígalo con sus hechos. Bendiga a su esposa, bendiga a sus padres, bendiga a sus hijos, bendiga a los compañeros, bendiga a los vecinos. Que donde quiera que usted esté, usted sea un canal por el cual fluye la bendición de Dios a otros en todos los aspectos, en la salud, en la economía, en las relaciones, en la familia, en las relaciones familiares y con los compañeros. Que usted sea un canal de bendición de parte del Dios del cielo. ¿Sabe por qué? Porque tú eres discípulo. Los que continuaron la labor de Jesús en la tierra fueron los discípulos. Los que siguieron el mensaje de Jesucristo fueron los discípulos. Los que después iban por las ciudades y aldeas predicando fueron los discípulos. Los que después siguieron orando por los enfermos para que estos fueran sanados fueron los discípulos. Los que después siguieron echando fuera demonios fueron los discípulos. Los que llegaron a muchos lugares predicando el mensaje de Jesucristo fueron los discípulos. Pero esos discípulos también murieron, dieron su vida por él. Y no se acabó allí. Ellos constituyeron a otros discípulos que a su vez siguieron el trabajo. Pero esos discípulos también murieron. No se quedó el trabajo allí. Ellos constituyeron a otros discípulos y así sucesivamente hasta que llegamos al día de hoy. Nosotros hemos sido constituidos también como discípulos de Jesucristo para continuar su labor en esta tierra.